Duro de Grabar, un podcast sobre locución, doblaje, locución comercial, publicidad, mercado de las voces. Soy Samuel Guajardo, desde Santiago de Chile. Hoy vamos a conocer el mercado de la locución comercial en México. Conversé con Daniel Cubillo, locutor con 38 años de trayectoria. En Latinoamérica todos hemos escuchado a Daniel más de una vez. Gravedad. Próximamente. La era de hielo, choque de mundos. ¿Conoces a los pingüinos de Madagascar? Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño. No dejes que la gripe interrumpa tus sueños. Los muros desaparecen y nos encontramos. México, con un mercado de 129 millones de personas, es el más importante de Latinoamérica. Vía Zoom, Santiago, Ciudad de México. Daniel Cubillo. Querido Daniel, para trabajar en México como locutor comercial, ¿hay que estar certificado? Bueno, mira, antes de responderte a esa pregunta, Samuel, te quiero agradecer el que me hayas invitado aquí a tu podcast, que lo he estado escuchando, está muy interesante, me gusta mucho. Gracias. Y bueno, pues es un privilegio estar ahora aquí. Bueno, la licencia de locutor se derogó, si no me equivoco, en el 2016. Hace poco. Antes sí se exigía tener una licencia. Para obtener la licencia, lo que antes hacías era presentar un examen, de hecho era una serie de exámenes, de idiomas, de ortografía, de redacción, geografía, historia, política, etc. Hacías unos exámenes de cabina, en fin, te otorgaban la licencia y con ello podías trabajar. Hoy en día, ya que se derogó la licencia, cualquiera puede grabar. Allá también es común que graben los ingenieros de sonido, los productores, la gente de las agencias. ¿Eso es legal y permitido? Es legal, está permitido y por supuesto que ocurre. Entonces sí, realmente ya hoy en día, de hecho cuando escuchas publicidad en la tele, te puedes dar cuenta de que, no te voy a decir ni que todos, ni mucho menos, pero sí te das cuenta de locutores que dices, este no es locutor. Sí, lo mismo pasa acá. Y hay algunos casos en los cuales esas voces que escuchamos de no locutores, digamos que vienen a cuento, están bien, están adecuadas para la pieza que se está promocionando. Pero hay otras en las cuales dices de plano, híjole, esto es un error, esto no debió ser. Demerita la calidad del spot. A diferencia de lo que pasa en Chile, allá tú cada vez que grabas una publicidad, formalmente tienes que firmar un contrato. Bueno, formalmente tiene que ser así. Ahora, no siempre ocurre, ¿no? Y cuando ocurre, muchas veces los locutores comentamos que es rarísimo que tengamos en nuestro poder un contrato firmado por todas las partes. Si la grabación la estás haciendo a través de una agencia de locutores, bueno, ahí es posible que tu contrato ya firmado por todas las partes llegue a la agencia de locutores. Tú vas a la agencia de locutores y te lo dan. O le puedes pedir o exigir a la agencia de locutores que por favor esté detrás del dichoso contrato. De todas maneras, me imagino que las grandes marcas sí... Sí, lo formalizan. Lo formalizan porque estamos hablando de mucho dinero y de derechos. Y más que, bueno, sí, por supuesto, de mucho dinero y además, pues, de cuestiones legales, ¿no? Es decir, una marca grande e importante no se puede dar el lujo de no estar amparado con un contrato donde estén vertidas todas las condiciones de esa grabación que se está llevando a cabo, ¿no? Por cuánto tiempo, lo que te pagué, dónde lo puedo usar, en qué regiones, todo eso tiene que estar en un contrato. Ahora, ¿el contrato se firma entre quiénes? ¿Quiénes son las partes? Pues normalmente va firmado, por supuesto, por el locutor y por el representante legal de quien emite el contrato, que normalmente es la agencia de publicidad. Hay veces que los contratos los emite la casa productora, ahora sí que por conducto de la casa productora, pero finalmente quienes están figurando como las personas morales, como las personas... claro, los representantes legales, las partes. Representan, son y tienen que ser la agencia de publicidad y el locutor. ¿Quién te paga? Depende de quién te contrate. Es decir, finalmente todo el dinero tiene que salir. La cadena es la siguiente. El cliente. El cliente tiene una agencia de publicidad. Ajá. El cliente le paga a la agencia de publicidad. Si vas a grabar radios, normalmente te paga directamente la agencia de publicidad. Si grabas tele,
normalmente quien paga es la casa productora, que fue contratada por la agencia de publicidad para hacer el comercial. Ahora, tanto la agencia de publicidad como la casa productora pueden llegar a ti de forma directa o a través de una agencia de locutores. Entonces la cadena sería cliente, agencia de publicidad, agencia de locutores, locutor, o cliente, agencia de publicidad, casa productora, agencia de locutores, locutor. Tengo entendido que en México los derechos de uso, digamos, el tiempo de uso, que son 6 meses, Sí. no más que eso. Son 6 meses. Cuando a ti te contratan para grabar una publicidad, lo que te están pagando les otorga el derecho a explotar ese audio durante un periodo de 6 meses, no más. Ahora, cuando tu audio vuelve a salir un día más después de esos 6 meses, te tienen que volver a pagar un periodo de 6 meses. Así lo utilicen un día, una semana, o 3 meses, o 6 meses, te tienen que pagar el periodo completo. Ahora, eso ocurría antes en la publicidad. Hoy, por supuesto, pues todo lo quieren negociar y se vuelve como cada vez más difícil. Quieren bajarte el presupuesto por el periodo porque nada más salió un día. Y hay otra cosa que también es importante. Después de esos 6 meses, esto se puede estar renovando durante un periodo de 3 años. Al cabo de 3 años, es decir, tú lo quieres para 6 meses, bien, se acaban, puede salir otro periodo de 6 meses y me vuelves a pagar el 100%. Después lo quieres otro periodo y así me tienes que pagar el 100% por cada 6 meses o fracción de esos 6 meses y al cabo de 3 años se acaba el acuerdo y tienes que volver a renegociar. 3 años. Si tú cobraste 5, pues ahora ya te cobro 6 o 7 u 8, por ejemplo. Ahora, perdón, ¿estos 6 meses están establecidos por ley? ¿Son una convención? Por ley. No, por ley. Por ley. Por ley. Ahora, hay otra cosa que también está ocurriendo y es que los nuevos mercados, las redes sociales, que cada día hay una nueva red social, etcétera, la publicidad como mucho más dirigida a un público objetivo, mucho más puntual, mucho más establecido, un nicho muy claro. También es cierto que esos periodos se están acortando. Entonces ahora ya es mucho más común que te digan, pues esta publicidad solamente va a estar al aire 3 semanas o 6 semanas o 1 mes o 3 meses. Ya el periodo famosísimo de 6 meses tal vez no ha tenido cambios en la ley, pero ya está cambiando. Digamos que está contenido dentro del periodo de 6 meses. El problema está en que te quieren negociar el precio, porque si te dicen, mira, estos 3 semanas o estas 6 semanas o 4 semanas, sí están contenidas en lo que dice la ley en un primer periodo de 6 meses, por lo tanto te voy a pagar el 100%. Claro. Nada más que ahora ya te dicen, oye, vamos a negociar esto porque no voy a estar 6 meses, solo voy a estar 3 semanas. Y de alguna forma, pues entiendes que todo está cambiando y tienes que adaptarte también a ello, ¿no? Cuando te llaman a grabar, ¿quién te convoca? ¿La agencia? ¿Un estudio de sonido? Hay varias posibilidades. Puede ser un cliente directo, que es de alguna forma las menos de las veces. Y que es el mejor escenario para nosotros siempre. Sí, cuando es el cliente directo, es un muy buen escenario. Sí. También puede ser que te convoque o te contacte un postproductor que está, entre otras cosas, buscando la voz pues, de este material que van a producir o postproducir. Entonces te puede buscar de forma directa un postproductor. También puede ser que ese llamado venga de un estudio de grabación. No es la más de las veces, pero también ocurre que sea a través de un estudio de grabación. También puede ser que te busquen desde la agencia de publicidad. Y otra posibilidad, por supuesto, son las agencias de locutores, que le brindan el servicio a las casas productoras, agencias de publicidad, estudios de grabación, etc. ¿El estudio de sonido solamente graba y mezcla? ¿O el estudio de sonido tiene algún poder, por ejemplo, de manejar casting, de darte trabajo o no? Bueno, sí, digamos que dependiendo del tipo de producción, puede ser que al estudio y hay estudios de grabación que efectivamente asumen también ese rol o esa facultad de buscar al locutor, de generar un casting, e incluso hay estudios de grabación pues, que tienen su propia agenda de locutores, su propio directorio, digamos, ¿no? Dicen, mira, para esto le voy a decir a Juan, a Pepe y a Luis que me hagan un casting. Pues me gustó Juan, y le llaman a Juan para grabar, y eso lo hacen a través del estudio de grabación.
Ahora, hay una cosa que también está ocurriendo y que ha generado, por lo menos hace tiempo generaba cierto escozor, no sé hoy en día, pues cómo lo están tomando los locutores. Y es que todo mundo empezó a asumir las facultades de una agencia de locutores, de un representante de locutores. Y entonces, ¿qué pasaba? Que de repente el estudio de grabación que antes tenía en su agenda los teléfonos de 20 locutores y decía, mira, para esto me gusta Chuchito, pues le marcaba a Chuchito, oye, ¿cómo ves? ¿Te grabarías esto? Sí, cómo no, va, lo graba y se acabó. Pero ahora ya le cobran una comisión por llamarlo. Es decir, ya el locutor difícilmente trabaja sin tener que pagar una comisión a alguien. Hay algunos estudios que se vuelven agencias de talento, en definitiva. Que más que el que se vuelvan agencia de talentos, son realmente estudios de grabación, pero en el momento en el que te dan un llamado como locutor, fungen como si fueran una agencia de talentos. Y digo que no es que sean propiamente agencias de talentos, porque desde mi punto de vista, una agencia de talentos tiene además pues que promocionarte y que realizar pues toda una serie de actividades para mantener o para procurar trabajo para los locutores, ¿no? No simplemente tengo una agenda y el día que me pides un locutor, pues yo llamo a alguien y le cobro por la llamada. No, o sea, tengo que estar manejando castings, tengo que hacer publicidad, en fin, ¿no? Claro, además que un estudio de sonido que está haciendo eso no te va a promocionar con otros estudios de sonido. Claro. Claro. Bueno, esa es la figura que hay en Chile. Son los estudios de sonido los que hacen... Son los estudios de sonido los que tienen el casting y los que tienen son los que te pagan y son los que tienen la mano, en definitiva. Digamos que aquí más bien son las agencias de locutores las que realizan esa función. Esta compleja lista que hay de valores, ¿esa lista se elabora cómo y se reajusta cómo? Las tarifas, de alguna manera, las venimos arrastrando desde hace muchos años. Mira, por ejemplo, las tarifas de radio y televisión antes del Internet, todo era una maravilla. Esa es la verdad. Porque todo era tele, radio, cine, perifoneo y se acabó. Y se acabó. 4 cosas más y ya está. Cuando te hablaban para grabar, oye, ¿puedes grabar mañana? Sí, ¿qué se va a grabar? 2 teles y un radio. Perfecto. Claro. Ahora, no había nada que discutir. No. Y ese era el precio, Ahora... Y esos precios se mantuvieron por muchos años, no se movían. Entonces, bueno, hubo un momento en que ya locutores, agencias de locutores, etcétera, empezamos a decir, oigan, como que ya hace falta subir esto, llevamos 10 años cobrando lo mismo, ¿no? Entonces, ha habido ciertos aumentos a las tarifas y, claro, con el Internet, redes sociales, plataformas de streaming, etcétera, pues ahí nos hemos venido acomodando. ¿Y esto cuánto lo cobramos? Pues de repente se medio empieza todo el mundo a poner de acuerdo, las agencias de publicidad, y bueno, ya se llega a un acuerdo, el Internet, el YouTube, se cobran tanto. En fin, ahí vamos. Cuando surge el Internet, los contratos de locución te marcaban el Internet en un 25%, porque ibas para tele más Internet. ¿Y qué era Internet en ese momento? Pues normalmente era la página web del cliente. Sí. Y pues vete tú a saber dónde más aparecía el spot. Pero básicamente aparecía en la página web del cliente. Eso era el Internet. Pero empiezan a surgir redes sociales y empiezan a surgir YouTube, Facebook, etcétera. Y cada vez más y más y más y más y más y más. Claro, entonces cada vez pues hay nuevos nichos en los cuales poder anunciar tu publicidad. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto te cobro por eso? Claro. Pues claro, eso se ha ido ajustando de a poco y pues poniéndose de acuerdo entre agencias, locutores y a ver esto, pues en fin, no me preguntes exactamente quién los va definiendo, pero de alguna manera tengo la sensación, igual me equivoco, de que no hay una cara visible que sea la que diga ahora esto vale tanto, ¿no? Es un poco como una labor de todos, pues todos nos vamos moviendo en esa marea. Esas bandadas de pájaros que empiezan a moverse todos juntos. Exacto. Y de repente agarra para allá la bandada, bueno, pues para allá nos vamos. Conversaba también con mi amiga que está allá en México, me decía que es publicista, cuando tú ya llegas al estudio y citas a un locutor para actuar en una frase o para hacer la marca comercial, es después de un largo proceso
de corrección de guión con el cliente, la agencia, etcétera, porque me decía, porque acá todo se cobra. Entonces, preguntaba yo, te citan a grabar, se hace todo lo que hay que hacer. Si te vuelven a citar, tienen que volver a pagarte. ¿Es así? O sea, sí, pero aquí lo que es más importante para determinar cuánto te van a volver a pagar es si lo que grabaste salió al aire o no, porque hay que entender una cosa, que eso, pues, insisto en ello todo el tiempo. A mí me gusta pensar que el costo de la locución se divide de manera como muy esencial en dos partes, que no son precisamente dos partes iguales, pero se divide en dos partes. Una tiene que ver con todo el proceso de producción, de registro de la voz, de grabación, y la otra parte tiene que ver con el uso que le vas a dar a la voz. Perfecto. Antes ocurría que grababas un tele, te pagaban 6,000 pesos, por decir algo, 6,000 pesos mexicanos. Y había que hacer un retake. Bueno, ya sabías que los retakes siempre se cobran al 50%. Magnífico. Pero ¿qué pasa si ese spot no salió al aire? Es más, ¿qué pasa si el spot ya no lo van a utilizar? No lo van a usar. ¿Te tienen que pagar 6,000? Pues la verdad, no, porque no fue usado en los medios para vender el producto que pretendían vender. Entonces, normalmente te pagan el 50% que corresponde a la parte o la compensación por la grabación. Ahora bien, ¿qué pasa si tú grabas un spot de televisión? Que hoy en día en México un spot de tele se paga entre 7,000 y 8,000 pesos. Para México, 6 meses. Pero si ese spot va para toda Latinoamérica durante un año en no sé cuántos países y en todos los medios del mundo, etcétera, bueno, ya estamos hablando de una cotización, un presupuesto de miles de dólares. Me lo voy a inventar de $5,000. Ya está. Y hay que hacer un retake de ese spot que va a estar en todos esos países durante 12 meses. ¿Vas a cobrar $2,500 por el retake? Pues no. Vas a cobrar el 50% de tu precio base, de tus 7,000-8,000 pesos que cuesta el spot, que después se multiplicó porque se va a usar en muchos lugares por mucho tiempo y en muchos medios, en muchos países, pero tú no puedes cobrar el 50% a menos que ese spot ya haya salido al aire en todos esos lugares. Entonces sí ya cobras el 50% por el retake porque ya estuvo al aire, ya vendió shampoos, ya vendió coches, ya vendió chocolates y ahora los quieres vender de manera diferente porque se te ocurrió hacer un cambio. Entonces sí me tienes que pagar algo que corresponda al uso en cada uno de los países. Yo hoy día grabo, voy al estudio, fui elegido. Sí. Entro, grabo, está la agencia, todo muy bien, se van, se lo presentan al cliente y el cliente dice, es que no me gustó cómo pronunció, hay que citarlo a grabar de nuevo, voy a grabar de nuevo. ¿Esa regrabación está tarifada? ¿Me la pagan? Sí, normalmente se cobra el 50%. Si voy de nuevo, voy 3 veces, por ejemplo, hasta que el cliente quedó contento. Sí, cada vez lo vuelves a cobrar al 50%. O sea, cuando yo salgo del estudio de grabación como locutor, salgo de ahí porque ya aprobaron lo que yo grabé. Claro. Y si ya lo aprobaron y mañana hay un cambio de texto, de intención, etcétera, no es mi responsabilidad. Es responsabilidad, pues, del productor, del cliente, de quien tú quieras. Ahora. Se paga. Se paga. Ahora, si yo estoy grabando, por ejemplo, en mi estudio, incluso cobrando mi estudio, además de mi locución, y yo mando el audio y resulta que hay un error, la intención que yo les di no les gustó, nadie la verificó, pero bueno, fue la que a mí se me ocurrió y lo mandé, y me piden cambiarla y me dicen, no, ¿sabes? No era tan prendido, era más amable, era incluso hasta cachondo. Pues no lo puedes volver a cobrar, porque es mi responsabilidad. Sí, eso yo también lo comparto. Cuando tú envías desde tu casa, que ahora es lo que nos pasa a todos, o sea, yo no voy a un estudio de sonido, ¿cobras un porcentaje por ocupar tus instalaciones para la grabación? Sí. Depende del proyecto y depende de qué se trate y depende de qué cliente y depende de muchas cosas. Si, por ejemplo, me piden grabar un spot de tele que yo sé que me va a llevar pues poco tiempo o un spot de radio, yo lo que procuro y lo que siempre aconsejo es cobra bien tu locución e incluye el estudio, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si me pides como antes, que durante 10 años o así, yo grabé Pantene para México y Latinoamérica. Era la voz de Pantene y todo, absolutamente todo Pantene siempre se grabó en mi estudio. Y claro, yo lo hacía contra imagen, editaba,
les ponía todo el audio donde tenía que ir, pues claro que cobraba el estudio, porque además de mi locución, pues hacía un trabajo de edición, etcétera, que me llevaba tiempo. Eso lo tengo que cobrar. Pero si me pides que te grabe un spot, pues no lo cobro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los videos, hasta 3 minutos de duración máximo, no cobro el estudio. Pero después de 3 minutos ya lo empiezo a cobrar. Y depende, te digo, de qué. Los IVRs, por ejemplo, que la gente se pregunta, pero ¿por qué tardas tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo de estudio? Bueno, es que los IVRs de las contestadoras telefónicas es algo que tienes aquí en el oído y escuchas hasta la respiración, si hizo o cualquier cosa. El locutor los tienes que limpiar perfectamente. Hay que limpiar, claro. Tienes que hacer cada uno de los IVRs por separado, cada archivo, en fin, es algo que lleva mucho tiempo, es muy laborioso, por supuesto que lo cobro. Yo a mis clientes lo que les digo es, a ver, si tú no tienes bien planchado el guión en este momento y me pides que te lo grabe y luego vienen cambios, te los voy a tener que cobrar. Entonces yo te recomiendo mejor que trabajen bien el guión, que lo veas con el cliente, que lo veas con el copy, que lo vean con todo el mundo y ya que tengan bien claro que ese es, entonces grabamos. Y en términos generales me lo agradecen porque les estoy ahorrando dinero. Claro. ¿No? Y de alguna manera los metes un poquito en cintura porque no se trata, a ver, que te lo grabe. Y dices, oye, ¿y mi tiempo? ¿Y mi garganta? ¿Y mi estudio? ¿Y mi luz? ¿Y mi internet? Y etcétera. No, espérame. Claro. Trabaja bien tu guión, termínalo, revísalo, ya estás contento. Con gusto te lo grabo. Que luego tienes un cambio porque se equivocaron, porque no era en el 72, era en el 73. No te preocupes, te lo grabo gratis. Pero si mañana resulta que decidieron meter toda la información de la esposa del dueño que no lo habían metido y metieron 4 párrafos, ahí sí te lo tengo que cobrar y cobro el 50%, ¿no? ¿Algunos castings se pagan? Ya no. Antes se pagaban. Hace años se pagaban. Ya lamentablemente no. Y yo creo que se deberían de pagar. Y se deberían de pagar sobre todo lo mismo. Mira, yo grabo y creo que a todos los locutores nos pasa que grabamos una cantidad de castings brutales. Sí. Estás todo el día ocupando tu tiempo o buena parte de tu tiempo laboral grabando castings. Y yo creo, y también sucede, que clientes, productores, etcétera, piden el mismo casting a varias agencias de casting. Entonces te llegan por varios sitios el mismo casting y tienes a 3 agencias trabajando al mismo tiempo, convocando a 60 locutores, 100 locutores, y de repente también ocurre que te digan, no, pues ya no se va a hacer, ya no se va a grabar. O, bueno, es que hay tantas cosas en este medio, por ejemplo, algo que ocurría, por lo menos antes ocurría, y que pues me terminé dando cuenta de ello, y yo le hablaba a las agencias de locutores y les decía, no grabemos este tipo de cosas, las copias de trabajo, porque, bueno, no es que no grabemos las copias de trabajo, sino que piden castings, hay productores o clientes muy vivos que te piden un casting y en realidad ya tienen a su locutor. No están buscando un locutor, sino que piden el casting, utilizan ese casting para la copia de trabajo y a la hora de grabar el de veras ya llaman a su locutor y les salió gratis la copia de trabajo. Ahora, no es lo mismo una copia de trabajo que va a utilizar el productor o el estudio de grabación que va a hacer su diseño de audio. Y entonces dice, oye, grábame una copia de trabajo nada más para que vea dónde va a ir la frase, cómo se va a editar, yo qué sé. Ajá. Órale, ya vas. Otra cosa es cuando tú le vas a mostrar a un cliente una pieza como copia de trabajo, llámale como quieras, para venderle un proyecto, para venderle una idea. Ah, espérame, ya te estoy ayudando a vender algo. No te voy a cobrar como si saliera al aire, pero me tienes que pagar por grabarte esto que a ti te va a servir para llegar con ese cliente y te contrate para que le grabes, para que le filmes un comercial. Claro. ¿Me explico? Entonces las copias de trabajo tienen un valor, claro. No es un valor de uso al aire, pero pues tiene un costo, tiene un valor. Quiero que hablemos de rap. Rap locutores. ¿Qué es rap locutores? Rap locutores, representación artística profesional, es la agencia de locutores, de representación de locutores que yo dirijo. Yo estoy en Rap Locutores. Así es. Y no solamente estás en Rap Locutores, sino en el directorio de locutores profesionales Latinoamérica. A mí me pareció muy interesante cuando tú me invitaste a participar. Primero, que me contaste que tú haces una selección
no es cualquiera puede llegar a enviar su demo y sus fotos y entrar. Hay un filtro. Así es. Hay un filtro de calidad. Y además, lo que me pareció más interesante fue el cotizador. Háblame del cotizador. ¿Cualquier persona desde fuera puede entrar al sitio web? No, sí y no. Es decir, cualquiera puede darse de alta como cliente de forma gratuita. Ajá. Utilizar el directorio de forma gratuita. Todos los servicios del directorio son gratuitos para los clientes y el directorio lo pueden usar agencias de locutores, agencias de publicidad, casas productoras, postproductores, quien quiera, cualquiera que requiera de un locutor o realizar un casting de locutores puede utilizar el directorio de forma totalmente gratuita. Ahora, el cotizador es una programación que hemos puesto en el directorio cuyo objetivo es, primero que nada, que el cliente, antes de poder hacer su casting, tiene que pasar por el cotizador en el cual tiene que vaciar todos los datos de lo que quiere grabar, del casting que quiere realizar y para qué va a ser usado. Es decir, si tú eres un cliente y estás buscando un locutor, hombre, de voz grave, con acento chileno, y es para grabar 2 spots de tele que van a estar en Chile, Perú y Argentina durante no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que meter toda esa información en el cotizador y el cotizador le dice, lo que tú quieres grabar, vale, debes de pagar por ello entre este mínimo y este máximo. Incluso el mínimo lo hemos bajado todavía un poquito más, previendo que algunos proyectos estén constituidos de varias piezas que abulten el presupuesto. Ajá. Y esto le da oportunidad de obtener un presupuesto razonable, ¿no? Ya con una cierta rebaja. Pero, insisto, para poder hacer su casting, tiene que aceptar ese rango de precios. Claro. Que además está dentro de lo normal. Entonces ya el cliente dice, ok, esto que yo quiero grabar vale, lo vamos a poner en dólares, entre $200 y $300. Me parece bien. Entonces ya puede continuar con el casting. Ahí ya busca las voces, lo que le hace falta, pone su texto, sus indicaciones, en fin, y lo envía. Bueno, el directorio le saca una lista de locutores que cumplen con los parámetros que él ha metido. Ajá. Y le dice, perfecto, mira, todos estos locutores cumplen con tus parámetros. Él los ve y dice, perfecto, y envía el casting. A ti, locutor, cuando te llega el casting, ya viene con la información, entre otras cosas, del presupuesto. Sí. Y dice, esto que te están pidiendo ya está preaprobado, un presupuesto que oscila entre $200 y $300. Entonces, no solamente el cotizador regula de alguna forma a los clientes, sino también a los locutores. ¿Por qué? Porque hay un espacio donde tú tienes que poner cuánto vas a cobrar y lo que tú vas a cobrar tiene que estar forzosa y necesariamente dentro del mínimo y el máximo. No puedes poner ni un centavo menos del mínimo, ni un centavo más del máximo. Entonces, con eso estamos evitando también la competencia desleal entre locutores. Se puede negociar, puede ser que tú cobres el mínimo del rango que viene sugerido y otro locutor cobre el máximo del rango sugerido. Bueno, yo te puedo asegurar que los clientes ya en ese caso eligen a sus voces más por qué voz les gustó más, quién les hizo el mejor casting, más que por el precio. Así funciona el directorio, tratando de cubrir tanto a los locutores como a los clientes, a los locutores de los clientes y a los locutores de otros locutores. ¿Cuál es el sitio al cual puede acceder un cliente? https://locutoresprofesionales.online. ¿La geografía tiene que ver con cuánto se cobra? No. Explícame por qué. La geografía donde va a ser usado tu audio sí tiene que ver con cuánto se cobra. La geografía donde naciste, donde radicas y donde grabas no tiene absolutamente nada que ver. Y por eso yo decía hace rato que a mí me gusta dividir el costo de la locución básicamente en dos partes que no son iguales. La parte de la producción y el uso de la voz. La producción, por ejemplo, no es lo mismo que grabes desde un estudito chiquito por ahí perdido en algún pueblo de El Salvador a que grabes desde el estudio más lujoso en Nueva York. Bueno,
pues claro que la producción te va a salir más cara en Nueva York que en el estudito del pueblito del Salvador. Ahí sí, pero eso es la producción nada más. Pero el uso de la voz, ese se tiene que pagar igual independientemente de dónde se haya grabado, porque no me estás pagando por dónde lo grabé, me estás pagando por dónde lo vas a usar. Tú vas a vender coches en Perú, ¿qué más te da si yo grabé el anuncio en Francia o lo grabé donde sea? Tú vas al mercado de Perú para vender coches, págame lo que vale anunciar coches en Perú durante un X tiempo. Punto. Si yo soy chileno y tengo un acento neutro y van a grabar para México, ¿por qué voy a cobrar menos que el mexicano? No vas a cobrar menos. Claro. En mi cotizador y en este directorio, tú no vas a cobrar menos. Y aunque no existiera el cotizador ni el directorio, en términos éticos, eso no tiene por qué suceder. No tiene por qué suceder, y justamente para mí el directorio y este cotizador es mi granito de arena para tratar de componer un poco llamémosle, malentendido, que hace que locutores de diferentes latitudes tengan que cobrar más o cobrar menos cuando finalmente su audio va a ser utilizado de la misma manera. Ahora me voy a hacer mi casting. Yo necesito locutores que tengan acento chileno, punto. Si el chileno vive en Madrid, en México, en Nueva York o en Australia o en Chile, da igual, va a cobrar exactamente lo mismo, porque el punto es dónde se va a usar, no la nacionalidad del locutor ni dónde vive el locutor. Es finalmente a cuánta gente le voy a vender. ¿Le voy a vender a 1 millón de personas o le voy a vender a 120 millones de personas? Pues perdóname, si le voy a vender a 120 me tienes que pagar más que cuando solamente le voy a vender a 1 millón. Así de sencillo. Este fue un nuevo capítulo de Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Accede a nuestras redes sociales a través de durodegrabar.cl. Hasta la próxima. Postproducción de audio. Mira Sonido.